Bueno, continuando con la información o con el artículo de la autora Mahiou y compañía, pues ciertamente este es un artículo que nos habla a grandes rasgos de lo que es la inteligencia colectiva. Sin embargo, también es un artículo que al querer ser tan amplio o al querer explicar tanto la inteligencia colectiva y cómo ésta funciona, llega un momento en el que hay una serie de contradicciones dentro de la investigación o dentro de su propuesta, incluso antes de la metodológica, simplemente en sus referencias bibliográficas, ¿no? Eh, por ejemplo, empieza diciendo que dentro de los colectivos no hay un líder como tal, aunque sí menciona que los colectivos pueden estar formados de varios grupos o de varios departamentos. Al final, cada uno de estos departamentos o cada uno de estos grupos deberá tener un líder, deberá tener alguien que lleve la batuta. Si se juntan todos estos grupos, claro que hay líderes o hay un grupo de personas tomando la decisión final, ¿no? Entonces, esta parte de no hay líderes, no hay jerarquías, que es algo como que suele remarcar o suelen remarcar los autores, me parece que no es una situación tan válida si se hace ese análisis, ¿no? Ah, por otra parte, em, mencionaba que los colectivos son más independientes y que los grupos tienen mayor interdependencia, lo cual también me llevaría a mí a pensar que de pronto los colectivos, si bien la idea es que se unan para tomar una buena decisión o para ir en pro de un mismo objetivo, puede ser que al final este objetivo o esta decisión que quieren tomar como colectivo no sea siempre la mejor, ¿no? Que volvemos a esta parte de la inteligencia colectiva, perdón, la inteligencia individual que hablaba y los conocimientos individuales. Desde mi punto de vista, es verdad que la inteligencia individual puede afectar las decisiones de un colectivo o tiene inferencia en las decisiones de un colectivo, pero creo yo que al estar hablando de un mayor número de personas, es más fácil que ese grupo grande de personas influya sobre una a que una influya sobre 50 o 20 o más de las que hablaba aquí, ¿no? Entonces, no siempre se van a tomar las mejores decisiones, ¿no? Que también era una parte que habla en el artículo sobre la estupidez colectiva, ¿no? Que dice, pues mira, de pronto puede ser que los individuos sean muy inteligentes, pero luego ya juntos esa inteligencia no funcionó y no se unió para lo mejor. Y creo yo que lo hemos visto muchas veces, ¿no? Como individualmente conocemos a las personas y decimos, esta persona es brillante, pero ya después la vemos trabajando en ese grupo o en ese colectivo y decimos, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué van hacia allá? ¿No? Entonces, repito, creo yo que de pronto es más fácil que una mayoría influya sobre una persona que una persona sobre una mayoría, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es a discutir, la parte de la inteligencia individual y cómo se integra a la inteligencia colectiva. También mencionar que, como decía José, de pronto en las colectividades, cuando se unen, bueno, pues hay una razón, hay un motivo. En este caso, en el artículo nos están tomando algunas variables socioculturales, sobre todo, y que este tipo de variables son muy importantes porque debemos recordar que a veces estos colectivos también tienen una agenda política. Y entonces esta agenda política puede afectar las decisiones de todos esos grupos o todos esos departamentos que estén formando la colectividad, sobre todo si hay una persona en particular que lleva la batuta o si hay alguien que es muy, pues digamos, muy hábil para convencer a los demás o para hablar y que rápidamente pueda poner sus ideas por encima de las ideas de los demás y hacerlos trabajar a todos hacia esta, no sé, hacia esta premisa política o una cuestión así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo rescatar de toda la teoría que nos presentan. En cuanto al estudio, ciertamente hay algunas deficiencias, creo que las pudimos ver y de hecho creo que los mismos autores las pueden ver y las mencionan en un momento dado, pero
bueno, dentro de todo, digamos que las mencionó ya José, ¿no? Algunas de las que yo tenía, que hay algunas partes de la metodología en las que no son muy claros, algunas partes de la no de la metodología, más bien de la ejecución, porque creo que la metodología la describieron bien, pero ya en la parte de la ejecución, pues quizás sí les hizo falta incluso hasta un poquito más de tiempo. Hay datos que incluso mencionan. Este dato ya no se pudo obtener porque ya no estábamos en contacto con los grupos, ¿no? Entonces, de pronto parece como que fue una hipótesis que pensaron después en ella y entonces era como, ay, vamos a trabajar sobre esta hipótesis, pero como ya no los pudimos contactar, bueno, pues entonces con los datos que tenemos o con lo poquito que tenemos, vamos a imaginarnos que hubieran contestado o vamos a imaginarnos que hubiera pasado, ¿no? De pronto sí se siente un poquito así el artículo. Y bueno, quizás sí sería buena la sugerencia de un artículo un poquito más grande eh, y no, sí, no tan sesgado, o sea, no de un solo sitio, sino tomarlo de algunos otros sitios y que además también no estuvieran influenciados por ¿cómo se llama? Por este gran colectivo o este grupo que fue de donde tomaron a todas las personas para el estudio, ¿no? Sino que hubiera otros puntos de vista, porque claro, si todos están en ese mismo colectivo, pues sabemos que habrá ideas que tienen en común y por eso están todos ahí metidos en ese colectivo, ¿no? Entonces, eso sería para mí también importante. Y bueno, por lo demás, creo que el tiempo mencionaban una situación ahí que pasó, que bueno, la complejidad de los problemas iba a definir también cuánto tiempo tardaban en resolver esos problemas o el número de tareas que iban a tener que resolver para llegar a una solución o una toma de decisiones. Lo cual obviamente entre haya un mayor número de decisiones o un mayor de tareas a realizar para tomar una decisión, pues se llevará mayor cantidad de tiempo, cosa que ellos, los autores ahí mencionan que sí se lleva mucho más tiempo llegar a un consenso y entonces hacen como que la sugerencia de, bueno, pues es que a lo mejor el consenso no, pero que hablen los grupos y entonces volvemos a la parte de si hablan los grupos o habla el líder de cada grupo, pues entonces ya no estamos escuchando a todas las personas, sino nada más a unos cuantos que lideran esos grupos, lo cual puede llegar a ser problemático, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya revisamos esta parte de la inteligencia colectiva y cómo se toman las decisiones colectivas, pues pasamos al artículo de implicaciones del coronavirus en la innovación. ¿Qué tecnologías van a mejorar nuestras vidas? Este es un artículo de Alexander Brem, Viardot y Nilund o Nailund. Honestamente no sé bien cómo se pronuncie el apellido. Este fue en 2020, en abril del 2020 se publicó, entonces prácticamente la pandemia estaba comenzando y aún así ya se tenían algunas impresiones o ya se tenía, digamos, una evaluación de lo que iban a ser las tendencias y de cómo se iba a estar manejando la tecnología dentro de la pandemia, ¿no? Estas decisiones colectivas que se iban a tomar. Ahora, estas decisiones colectivas de las que habla este segundo artículo son decisiones, digamos, más empresariales que tienen una repercusión colectiva, ¿no? Entonces, son decisiones que precisamente están tomadas para ayudar a un mayor número de personas, para ver por el bien de la sociedad, ¿no? A pesar de que son decisiones de grandes empresas, pues bueno, también al final son decisiones colectivas porque se vieron también en la necesidad de trabajar unos grupos con otros para, repito, ver por el bien de las personas, ¿no? El artículo divide en dos grupos las tecnologías. Por una parte dice que están las tecnologías que hablan de mejorar la salud y de salvar las vidas. Y por otra parte hablan, bueno, durante la pandemia. Y por otra parte está el grupo de una mejora de la calidad de vida durante la pandemia, ¿no? Entonces, dentro de las que hablan de salvar vidas
y de mejorar la salud, tenemos las impresiones en 3D, donde menciona una deficiencia en la cantidad de mascarillas N95, que eran sobre todo las que usaba el personal de salud. Y bueno, pues decía que precisamente China era quien hacía más del 50% de producción mundial de este tipo de mascarillas. Entonces, bueno, China estando en esta pandemia, obviamente al estar todos recluidos en casa, pues deja de producirlos. El otro 50% que se estaba produciendo alrededor del mundo, obviamente se está distribuyendo en otras zonas que no son China, entonces la deficiencia empieza a hacerse como una bola de nieve, ¿no? La falta del 50% de producción que cubría China y otros lugares. Y luego ese otro 50% pues ya no alcanza a cubrir lo que China debía de cubrir en un principio, ¿no? Entonces empieza a haber este gran faltante de mascarillas y pues para resolver esta necesidad, lo que se hizo es que en marzo del 2020, Copper 3D, que es una manufacturera de impresiones en tercera dimensión, empezó a diseñar un boceto para realizar estas mascarillas N95 y empiezan a producirlas junto también con Cox Health, que este fue en un hospital americano que no tenía, sin fines de lucro, que también empezaron a hacer estas, se me, no recuerdo el nombre correcto, pero bueno, estas, digamos, como mascarillas de plástico que se utilizaban alrededor de toda la cara, como estos protectores que había, pues precisamente en busca de hacer algo más por los médicos, de otorgarles una mayor protección mientras estaban atendiendo a los pacientes con COVID, ¿no? De hecho, por ejemplo, una de las empresas que se unió a este tipo de producción fue la empresa Ford, que también tenía impresiones en 3D. Entonces, ellos al ver esta pandemia dijeron, dejamos de producir autos y comenzamos a producir algo que en este momento se necesita, que son las mascarillas y que son estos protectores plásticos, ¿no? Para el rostro. También empezaron a producir respiradores, bueno, válvulas, perdón, para respiradores, una compañía en Italia que de hecho les tomó menos de 3 horas diseñar estas válvulas para los respiradores y pudieron salvar más de 100 vidas en menos de 24 horas, ¿no? Entonces, digamos que esta decisión de modificar o de imprimir en 3D otras cosas que no fuera lo que corresponde a su empresa o a su manufactura, pudo ayudar al mundo entero, ¿no? Y esto viene de la mano con el siguiente subtema, que es hacer más flexibles los sistemas de manufactura. Aquí se hablaba sobre todo de los ventiladores para los pacientes y del gel para las manos, que pues había un gran desabasto, particularmente en todos los servicios de salud. Entonces, por ejemplo, Tesla, Ford y GM modificaron sus producciones para comenzar a producir ventiladores, perdón, para comenzar a producir ventiladores para los pacientes. Y en el caso de el sanitizante para manos, muchas empresas que hacían perfumes que ya utilizaban los 3 ingredientes principales que lleva este gel para las manos, que es agua pura, glicerina y etanol, pues entonces cambiaron la formulación que tenían para los perfumes para que se empezara a producir el gel antibacterial y pues poder abastecer primordialmente a los servicios de salud, ¿no? Y bueno, ya pues después a la población entera, que pues también estábamos en necesidad de este implemento, ¿no? Y bueno, otra parte importante es el análisis de datos. Aquí en el análisis de datos nos habla acerca de las vacunas y nos habla de cómo y por qué estas vacunas fueron desarrolladas tan rápidamente. Esto se debe a que Google ya venía trabajando con algunas empresas de análisis de datos y algunas empresas de salud que guardaban datos o tenían un estudio ya que tenían cerca, si mal no recuerdo, eran 2 o 3 años ya de datos de un montón de personas
en las que investigaban cómo reaccionaban ante ciertos medicamentos o ante ciertos escenarios, ciertos ambientes. Entonces, no eran datos precisos del COVID, ¿verdad? Pero sí que eran datos en los que se podía buscar, no sé, cuestiones parecidas a las reacciones que se tenían a COVID y ver qué pasaba con esos pacientes y entonces así hacer un análisis ayudados, por supuesto, de todos estos, del análisis de datos y de la inteligencia artificial, en la que se podía ver cómo es que estas vacunas iban a, pues, a afectar la salud o ayudar a la salud de las personas, evitando también los largos procesos de estudios que llevan regularmente las vacunas, que pues pueden durar, no sé, hasta un año, ¿no? Entonces, obviamente no había tanto tiempo, o sea, no teníamos un año tomando en cuenta la cantidad de personas que estaban muriendo por COVID, ¿no? Entonces, esta tecnología, esta inteligencia inicialmente estaba más relacionada hacia cuestiones oncológicas y hacia tratamientos personalizados, pero bueno, finalmente la utilidad que se le dio en ese momento por las decisiones que se tomaron y, repito, para ayudar a una colectividad, pues fue para el desarrollo de las vacunas, ¿no? Se hicieron también, bueno, la tecnología que se estuvo utilizando fue para cuestiones de, de inteligencia artificial en salud, por ejemplo, de los relojes artificiales, hablaba incluso hasta de los relojes artificiales, perdón, de los relojes de inteligencia inteligentes, donde pues a través de ciertas aplicaciones tú puedes dar un seguimiento, no sé, desde a la presión arterial, cuestiones de respiración, sueño y otras cosas. Pero esta inteligencia, este tipo de inteligencia se estuvo utilizando durante la pandemia para dar un seguimiento a pacientes que estaban infectados y ver si se quedaban confinados o incluso para ver a la población en general que se estaba quedando en sus casas, ¿no? La cuestión aquí es que se prevé, o bueno, más bien la pauta es que este tipo de tecnología se pueda seguir utilizando para eh, pandemias por venir, precisamente evitando que se contagie tan rápido, que se propague tan rápido el virus. ¿Cómo? Pues dando alertas a toda la población de decir, oye, tienes a una persona infectada a, no sé, 100 metros de ti y de esa manera, una de dos, o que le evites o que puedas tú tomar otras medidas de seguridad para evitar un contagio, ¿no? Um, Obviamente este tipo de tecnología pues tiene como algunas cuestiones de privacidad que habría ahí que resolver aún como para poder utilizar a profundidad esta tecnología, pero gobiernos como el de China, por ejemplo, sí estuvieron utilizándolo demasiado durante esta pandemia, ¿no? Y en cuanto a tecnologías que te ayudan a mejorar la calidad de vida durante la pandemia, bueno, la primera de ellas es la educación a distancia, que es importante mencionar, igual que todas las tecnologías anteriores, esta ya se estaba utilizando previamente, pero a raíz de la pandemia, digamos que su uso se proyectó, ¿no? Un mayor número de veces del que se hubiera pensado o a mayor velocidad de la que se hubiera pensado si la pandemia no hubiera existido. Entonces, en el caso de la educación a distancia, la UNESCO dice que en marzo del 2020 la crisis ya había forzado a 1.38 billones de estudiantes a tomar clases o a realizar esta educación a distancia en todo el mundo, ¿no? A nivel mundial. Entonces decía que después de la pandemia se esperaba que hubiera mucha gente que continuara con esta educación a distancia o que incluso viera la educación a distancia como una posibilidad para continuar con estudios, ¿no? El e-gaming fue otra de las tecnologías para mejorar la calidad de vida, que también incrementó de 65 millones a 90 millones de usuarios durante el primer cuarto del 2020, porque precisamente esto funcionaba de alguna manera como un escape a la realidad,
puesto que lo que más estaba utilizando eran los juegos de roles en el e-gaming y además pues los juegos en vivo, ¿no? Interactuar con otras personas, aunque sea a través de estos juegos, pero en ese momento preciso. Las videoconferencias es otra tecnología que también ya se utilizaba, pero que incrementó al 90% de trabajadores remotos en el 2020 y que se espera, o bueno, se esperaba que después de la pandemia se hicieran ambientes laborales más flexibles en una mayor cantidad de industrias, pues precisamente para evitar que estuvieran trasladándose tanto las personas, bajar los índices de contaminación, que en algunos casos sí sucedió, en otros casos pues no se regresó, digamos, a lo común que era estar en las oficinas prácticamente el día entero. Los streaming en internet que pues sí disminuyeron bastante las vistas a la televisión regular, ¿no? Sobre todo por esta parte de tener disponible los programas, los noticieros, en lugar de ser el noticiero de las 5, bueno, pues yo lo podía repetir a las 7, ¿no? Entonces, este sentido, el veo lo que quiero cuando quiero, fue bastante provechoso para la gente y digamos que fue una manera también de demostrar al consumidor que tiene un poquito de control sobre lo que ve y cuándo lo ve. Los pagos sin efectivo, pues estos también ya se venían utilizando, pero la tecnología pues nuevamente creció o hubo muchos usuarios que adoptaron este tipo de pagos al tener que hacer compras en línea, que justamente esa es la otra tecnología, ¿no? El e-commerce y las entregas a domicilio. Ah, nada más en el caso de las entregas a domicilio hubo ahí un pequeño problema porque precisamente las grandes compañías no se daban abasto con esta parte de las entregas a domicilio. En el caso de Amazon, aunque tuvieron grandes contrataciones de personal, en un momento estuvieron solicitando más de 100,000 personas para hacer estas entregas o para trabajar con ellos en estas cuestiones de entregas. Al final seguían sin poder darse abasto debido a todos los nuevos usuarios que había en este e-commerce, ¿no? Mucho se habló acerca de que este era un momento en el que Amazon hubiera podido utilizar estas entregas a domicilio con los drones. Sin embargo, Amazon no lo hizo porque había cuestiones legales que no se habían resuelto y que al parecer siguen sin resolverse en este momento. Por ello es que pues no vemos las entregas a domicilio con los drones, ¿no? Dentro de la discusión, eh, se concluye que la respuesta de la mayoría de las empresas a las crisis se ha disminuido, lo cual pues es bastante positivo, además de que hablan que el haber sido forzados de manera radical a mover sus modelos, por ejemplo, de cuestiones automotrices, a hacer ventiladores para respiradores, pues sí fue un gran cambio, pero que también ellos estuvieron dispuestos a hacer, digamos, pues para ayudar y para mm, salvar vidas, ¿no? O sea, en pro de la comunidad y no necesariamente en pro de negocio como tal. Sobre todo porque muchas de estas empresas tenían grandes capacidades de producción que no se estaban utilizando porque no se estaba vendiendo lo que ellos producían en ese momento, ¿no? O sea, desde automóviles, a lo mejor perfumes o cualquier otra cosa. Y una parte, pues importante es que la adopción de innovaciones por parte de los usuarios fue mucho más rápida que si no hubiera existido la pandemia, ¿no? Obviamente, pues fuimos obligados a adoptar un montón de innovaciones tecnológicas porque no había otra manera de hacerlo. Pero también esto nos habla de que ya no hay como una vuelta atrás. O sea, si ya utilizamos las tecnologías para ciertas cosas, entonces como que nos quedamos acostumbrados a seguir utilizando esas tecnologías para esas situaciones. Y dice que, bueno, si bien podría decirse que el consumidor es un poquito más flexible ahora en la adopción de estas innovaciones tecnológicas, mm, también habrá que ver
que los procesos de innovación sean más rápidos para satisfacer las necesidades de los usuarios, ¿no? Y pues bueno, básicamente ese es el artículo de Brehm, Biardon y Nailun.